tener idea de lo que dice, puesto que aparte de que esa es una ley y por tanto los más llamados a hablar de ella son los juristas, es una ley especial porque forma parte de todo lo que son aquellos acuerdos del GAFI. El GAFI no es más que un acuerdo institucional que procura servir la información entre instituciones del Estado y entre los estados, y que el objetivo de esto es resolver el problema o tratar de resolver el problema de la riqueza a partir del crimen organizado. Cuando se votó la ley 155-17, ocurrió que con esa ley se pretendió resolver el problema de quitarle las riquezas a los delincuentes que van al Estado a hacerse rico, a los narcotraficantes, etc. A los que tienen fortuna, mala vida. Pero la ley no se ha aplicado en ese sentido. Se ha limitado a algunas cosas, sobre todo del tipo de corrupción, pero no se ha hecho una gran aplicación. En relación con esta nueva ley, que tenía 12 años, casi 13 años en el Congreso de la República, ocurrió un fenómeno insólito. Insólito para el que no conoce la estructura de los legisladores dominicanos. Fue que el Senado de la República aprobó el proyecto en 2 lecturas y lo envió con 30 y pico de inconstitucionalidades. Es decir, tenía 30 y pico de cuestiones que no pueden ser, porque la Constitución de la República, que es el ordenamiento al cual todos los actos de la República Dominicana tienen que amoldarse, lo prohíbe. Lo primero es aclarar y decirle, sobre todo a los que me hacen el favor de verme y no son abogados, que el derecho es una ciencia. Así como un médico es un científico, es un académico, es un intelectual de su área, los que son expertos en derecho también son expertos, son académicos, son cientistas, en fin, en su área. Y por tanto, entender el derecho es para juristas. Eso es lo primero. La primera cosa es entender que el derecho está formulado para que sea entendido y explicado por juristas. ¿Qué pasa con un sistema jurídico? Un sistema jurídico es un conjunto de normas que rigen en un estado, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos un estado unitario, en Estados Unidos, que son varios estados, entonces puede regir en un estado y en otro no. Pero un sistema jurídico, como su nombre lo indica, es una estructura organizada que tiene, como vamos a decir, una base, y esa base soporta todo el peso del andamiaje que está arriba. En ese caso sería la Constitución de la República. Es de la legislación dominicana un principio fundamental, el principio de la irretroactividad de la ley. La ley se aplica y dispone para lo porvenir, no tiene efecto retroactivo, salvo cuando beneficie al que está cumpliendo condena o esté sub judice. Entonces, cuando vimos que el Senado de la República, de una manera irresponsable, yo diría que hasta charlatanería, envió la ley con aplicación retroactiva, concluimos seguido de que se mandó así para que los diputados la desaprobaran como hicieron, y entonces luego llegara al Senado y se cayera. Pero fue tan grande la presión de los Estados Unidos de Norteamérica, de los gringos, y si no, lean lo que dice la embajada americana hoy, que ellos están dispuestos ya a hacer aplicar la ley, porque esa es su ley. Esa ley
la hacen en Estados Unidos, la mandan para acá, le dan copy-paste y la pegan. Y entonces los senadores y diputados dominicanos se limitan a levantar la mano y decir, como decía Pololo, aquel monstruo del teatro, correboro, correboro, que obviamente estaba hablando ya no por él, sino por aquel famoso Juan Antonio Alix. Entonces, al enviar la ley a la Cámara de Diputados con 30 y pico de irregularidades, lo que se buscaba era que la Cámara de Diputados la aprobara en un tiempo que no le diera tiempo, válida la redundancia, al Senado para aprobarla para que se cayera. Porque teníamos 12 años con esa chercha. Pero el Código Procesal Penal, el Código Penal, por ejemplo, tiene 20 y pico, 22 años, va a cumplir 23 ahora. Quiere decir que eso no sería una cosa del otro mundo, que dure 30 años, 40 años, eso es una cosa normal en estos países en que, como dijo Ferdinand Lassalle, no va la guerra, no va la guerra. La Constitución es un pedazo de papel. Entonces, cuando se aprueba la ley de extinción de dominio, dicho en un lenguaje tan sencillo para que todos podamos entenderlo, lo que quiere decir es que ahora hay una ley que si usted, a partir del momento en que ella entre en vigencia, obtiene bienes, por ejemplo, finca, casa, carro, etc., de manera ilegal, basándose en un delito precedente, es decir, en un delito que se haya cometido anterior y con el concurso de ese delito, usted consiguió dinero, compró una finca, usted, por ejemplo, se robó unos chelitos del Estado, qué sé yo, digamos que se robó 4.000 millones de pesos, por ejemplo. Y usted con esos 4.000 millones compró una casa, un yate, una cosa. Bueno, pues se le van a quitar. Pero ¿por qué no puede ser hacia el pasado? Que era el afán que tenían algunos ignorantes de buena fe, pero irrespetuosos. De buena fe, ¿por qué? Porque al no saber lo que estaban hablando, al no tener conciencia ni conocimiento de lo que decían, repetían lo que cualquier loco viejo decía en un canal de televisión. Porque si la Constitución dice que 2 y 2 son 8, amigo, hermano que me está viendo, mire, a usted le queda un camino. O lo deja en 8, o se engancha senador o diputado, porque total, cualquier porquería aquí es senador o diputado. Y va y modifica la ley, o lo deja así. Porque es la Constitución que dice que todo acto, ley, decreto, resolución contrario a la presente Constitución es nula. Aparte, en fin, del artículo 6, entre otros textos de la Constitución, así lo consagra. ¿Y para qué sirve el derecho? Mucha gente estudia derecho incluso y no llega a entender para qué es que sirve el derecho, mucho menos el que habla en estos canales que tampoco tiene conocimiento de la ciencia jurídica. El derecho es el arma que garantiza los derechos de los ciudadanos, de los habitantes de un país. De suerte que si el derecho no sirve para garantizar derecho es porque no es derecho. Supónganse ustedes, por ejemplo, que mañana viniera una ley que dijera que todo el que tenga 40 años ya no es dominicano. ¿Qué le parece a usted? Eso era lo que querían los sinvergüenzas senadores hacer con la ley, aplicarla retroactivamente. ¿Para qué? Para que no se pudiera aprobar. Porque si se aprueba la ley, mucha gente, incluidos de los que están en el Senado y en la Cámara de Diputados, van a caer presos. ¿Y cuántos diputados hay incluso imputados en los Estados Unidos? Ahora mismo. Es decir, no estamos inventando la fórmula del agua tibia. Estamos diciendo que cuando esa ley comience a aplicarse a partir del momento en que entre en vigencia, y es bueno que la gente sepa, la gente humilde que no es abogada y que no conoce la ciencia jurídica, que las leyes tienen su propia particularidad para entrar.
hay una norma general que establece cómo entran las leyes en vigencia. Pero también hay una excepción, y es cuando la propia ley dice en qué fecha va a entrar. Les cito un caso, inclusive, de reciente, como es el caso del Código Procesal Penal, que se aprobó en el año 2002, y el propio código dijo, yo no voy a entrar en vigencia seguido, sino en el 2004, y entró en el 2004. 2 años después, así hace esta ley, y así son muchas leyes. Si no, la ley entra, como establece la ley general, al día siguiente en la capital de su promulgación y publicación, y 2 días después en el territorio nacional, con las excepciones que existen en la propia ley. Entonces, ocurre lo siguiente: si aprobamos una ley contraria a la Constitución, es nula. Pero lo que querían los senadores, como una cosa, como una alianza de mafiosos, era aprobémosla de manera inconstitucional. Si la Cámara de Diputados hace la misma vagabundería que nosotros, los senadores, eso va a llegar al Constitucional inmediatamente. Al otro día estaba sometido al Constitucional, que es el órgano de la nación responsable por la constitucionalidad de todas las disposiciones jurídicas. ¿Para qué? Para que fuera el Tribunal Constitucional el que la anulara. Y como las decisiones del Tribunal Constitucional se imponen a todos los órganos de la República, sin excepción, porque están por encima de todos los estamentos en la República Dominicana, entonces ahí vendría la cosa. Dice, no, nosotros como senadores y diputados cumplimos con nuestro deber en la patria. Y toda esa basura que hablan esto, iba a decir otra cosa, pero bueno, tengo que reservármelo porque yo respeto la ley de expresión y difusión del pensamiento. Esto es honorable, señores. Y entonces dirían, bueno, ya ustedes vieron, nosotros cumplimos, el que ahora la anuló fue el Constitucional, así que vayan a pelear contra el Constitucional. Hay mucha gente que incluso de buena fe, por ignorancia, claro, repito, de buena fe, pero por ignorancia, dicen, no, pero lo correcto es que la ley fuera retroactiva, entonces se la aplicábamos a todos los politiqueros de antaño y le quitábamos lo que se habían robado. No se puede. Oiga, por más patriota que sea usted o patriotero, eso no se puede. Porque aquí hay un ordenamiento jurídico que dice cómo es que opera la nación jurídica. Así como aquí hay un ordenamiento médico que establece cómo operan los médicos, los profesores, hay un ordenamiento jurídico que ordena todo en la República Dominicana a partir de la Carta Magna, que es la ley de leyes, a pesar de que algunos dicen que la Constitución no es una ley. Sin embargo, aquí se le puede quitar a los ladrones politiqueros con las leyes que tenemos. Señores, este país tiene miles y miles de leyes. Y les digo algo, con menos de 1/3 de las leyes que hay aquí, si aquí hubiera voluntad de los politiqueros y de los políticos, esto se resuelve en un mes, aplicando las leyes, aplicándolas. Se puede cerrar ese elefante blanco que es el Congreso, que no sirve para nada ni hace nada. Por 200 años, y tenemos leyes aquí. Por ejemplo, la ley 155, que es una ley también hecha en los Estados Unidos, traída aquí, y copy-paste pegado, y ya tenemos una ley, que es la ley de lavado de activos y contra el terrorismo y el patrocinio a las armas de destrucción masiva. Podemos quitarle todo lo que usted consiguió robado. Vamos a poner la ley que define los delitos precedentes. Es decir, yo, por ejemplo, vendo droga, tengo dinero, eso es un delito. Ahora yo compro una casa o yo compro una finca. Entonces, como la casa o la finca es el resultado, es el producto
de la comisión de un delito anterior, y a ese delito anterior le llamamos precedente, porque precede a la compra que yo hice. Entonces, con esa ley 155 podemos perfectamente quitarle todo lo que se han robado. Pero si usted no quiere hacer eso, váyase con el anciano Código Penal. Nuestro Código Penal tiene 200 y pico de años de vigencia. Pero con ese quieto código podemos todavía, con esa porquería de código, que es el Código de Napoleón, el Código Penal napoleónico, podemos todavía atacar la corrupción. Ese código habla de la corrupción, establece cuando hay coalición de funcionarios, establece cuando usted actúa por dinero, lo sobornan, establece una enorme cantidad de delitos con los cuales le podemos quitar a usted lo que tiene, pero claro que sí, al que se lo haya robado. Porque fíjense, una de las bellezas de esa basura de cosas que mandó el Senado a la Cámara de Diputados. Yo no sé qué dirían los juristas del Senado, pero a mí me avergonzaría hasta el infierno, decir que yo soy asesor del Senado, en caso que yo lo fuera. A mí me daría lástima, vergüenza. Es más, yo no lo diría. O sea, asesor, con toda esa basura. Ustedes saben una de las bellezas que tenía esa ley. Esa ley planteaba lo que se llama la inversión del fardo de la prueba. ¿Qué es eso de la inversión del fardo de la prueba? Eso quiere decir que cuando una persona acusa a otra, el acusador tiene que probar que el acusado es culpable, lo cual no se materializa sino después que una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada viene y recae sobre ese caso. Es decir, mientras, para que me puedan entender, mientras haya posibilidad de apelar, de ir a casación, revisión, etcétera, todavía esa sentencia no es definitiva, no es irrefragable. Oh, pero ustedes saben lo que dice la Constitución. Toda persona es inocente hasta que se prueba lo contrario. Esa belleza de mamotreto que mandó el Senado, entre los 30 y pico de porquería que tenía, decía que bueno, si ahora mismo le da la gana a un alcalde pedáneo, por decir algo, de decir que la casa que usted tiene es una casa del narcotráfico, es usted que tenía que probárselo. Habráse visto más estupideces que esas. Habráse visto otra estupidez más grande que esa. En una aldea como esto, que aquí le llaman disque país y que hablan de que esto es una excelencia y toda esa mojiganga. Bueno, sabemos que esto es un disparate de país. Esto no está a nivel de Haití, pero no, tampoco crean que aquí estamos de la tierra a la luna, ¿eh? No lo piensen. En un país como esto, en el que el odio, la envidia, el egocentrismo y toda esa cosa son las que dirigen las perversas acciones diarias de los seres humanos, cualquier vagabundo podría decir, mira, la finca que tiene fulano fue del narcotráfico. Ah, bueno, pues ahora le tocaba a esa persona demostrar que la finca la había adquirido con recursos propios. Y resulta que más del 99% de esas cosas son difíciles por una razón elemental. El dominicano no es organizado, no tiene contabilidad privada. En Roma, en el Imperio Romano, los hombres libres tenían que llevar un libro de contabilidad denominado Códex. Y en ese Códex estaban los ingresos y los egresos. Y a final de año venía un inspector de impuestos internos, sumaba y restaba. Y de esa suma y de esa resta se deducía los impuestos que usted iba a pagar. En Roma, hace más de 3.000 años. Nosotros no llevamos contabilidad privada, ninguna casa de familia, ningún pater familia aquí tiene contabilidad privada.
Y por tanto, si compró 300 fundas de cemento, va y la compra y bota eso, bota esas facturas. Y compró 50,000 pesos de varilla y bota esa factura. Ah, bueno, ahora se le aparece un enemigo suyo, porque a lo mejor usted no lo dejó robar o por cualquier cosa. Y entonces dice que usted, esa casa, es producto del crimen. Ahora le tocaba a usted probar. ¿Y cómo iba usted a probar una casa que usted tiene 10, 15, 20 años, que la hizo y que ya botó esos papeles? ¿Cómo usted va a probar ahora que la casa es suya? Se la van a quitar. Esas no son de las más graves, vagabundería, travesura, diabluras que los senadores le metieron a la ley. No, esas no son de las más graves. Hay otras peores que esa, porque lo que se buscaba era producir algo que obviamente al tener que declararlo inconstitucional, dejáramos bien a los gringos, o sea, a nuestros amos, que son los que nos dicen aprueben esta ley, desaprueben aquella, quiten a esta y pongan esta. Por eso yo he dicho que el Congreso se puede cerrar. Y entonces llamamos por teléfono a Washington y le decimos, dime, esta ley, ¿cómo se va a llamar y qué le pongo? Y ahí le pongo tal cosa y ya listo, eso es una ley de la República. Eso es lo que están haciendo aquí, lamentablemente. Yo escucho la publicidad del Senado y de la Cámara de Diputados que hicieron esto, que se reunieron con aquello. Yo digo, estúpido, ¿y cuándo van a aprobar leyes? ¿Qué me importa a mí si usted se reunió con la vicepresidenta de no sé qué cosa de México? ¿Qué me importa a mí eso? A mí me importa que todo ese monumento de dinero que usted gana, que usted gana, usted lo justifique, por lo menos haciendo algo que le sirva al país. Entonces, nosotros decimos, lamentablemente, cuando se siga haciendo eso, lo que hay que procesar a los senadores, porque están induciendo al país a cometer errores que podrían costarnos muy caro. Para concluir este comentario, yo pienso que ahora hay que comenzar a estudiar la ley, hay que fajarse a estudiarla, punto por punto, vendrán muchas discusiones, porque eso es lo bueno del derecho, que todo el mundo cree que tiene razón. Y entonces vendrán las discusiones, algunas estériles, estúpidas, y otras muy, pero muy profundas. Vendrán los talleres, seminarios, a los cuales debemos acudir los abogados, todos, porque en la República Dominicana lo que sabemos de esa ley es porque lo hemos aprendido a través del estudio de la ciencia jurídica, pero no porque lo hayamos cursado en la universidad, como va a ser obligatorio cursar esa ley en las universidades. Yo creo que esto es muy importante. Quiero referirme en un minuto a lo que pasó con los médicos. Los médicos iniciaron una lucha, fueron al Palacio Nacional, estaban en las calles, la policía como siempre, de estúpido, les bajó a palo, le partieron una pata, una pierna a una doctora, que vale más que todos los policías y basura que estaban ahí, y golpearon a otros, hirieron a otros. Qué bueno que patanes, analfabetos, que lo único que saben hacer es macutear, maten a los científicos de la medicina. Qué bueno. Eso está muy bien. Yo aplaudo eso. Sigan dándole palo a los médicos. Acuérdense que hay países como Canadá, por ejemplo, que verían muy bien, pero muy bien, que 3 o 4 mil especialistas se desplacen para su país. Acuérdense que hay países que estarían muy, pero muy conformes con llevarse los cerebros grandes que hay aquí. Y después nos dejan a los parteros para que entonces, cuando a usted le dé un infarto, usted se muera como era antes, por muerte natural. Vamos a preguntarle una cosa a usted. ¿A usted le gustó este comentario? ¿Le gustó? Ah, qué bueno.
Qué bueno. Porque a mí me gusta que a usted le guste. Porque cuando a usted le gusta es porque yo entiendo que hay una comunicación, ¿verdad? Perfecta entre usted y yo. Perfecto, no en los términos de la comunicación, pero perfecto en la intención, en el deseo de que este país se organice. Ahora, si a usted no le gustó, porque usted por razones políticas o politiqueras tiene que defender la corrupción de una ley con 30 y pico de inconstitucionalidades, y o porque a usted le gusta que le den palo a los médicos, entonces mire, siga viendo el programa, porque si a usted no le gustó, a mí me da lo mismo, porque yo esto lo acabo de decir, atento a mí.